Las leyes se bajan de los códigos y se suben claritas a la radio para que las comprendas y las uses a tu favor. La Facultad de Derecho y Radio Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía, con Diana Masís y Silvia Peña. Me lo busqué en una canción del joven cantante urbano Jere Klein, donde dice que yo me lo busqué haciendo delito, buscando plata, lo mío me lo pasé en el caserío, drogas, pistolas, donde me crié. Lo estamos logrando, los giles envidiando, no lo pueden creer, no pueden entender. Es una de las canciones que representa este movimiento de música urbana donde muchos jóvenes, algunos muy jóvenes, cuentan de su realidad. Muchos de ellos han crecido en poblaciones y además de ver en la música una manera de salvarse, cuando relatan en sus canciones su entorno y su vida, muchas veces cuentan que han crecido en un entorno de delincuencia, con violencias, con balaceras y con drogas. Hoy en Derecho al Aire, el derecho a analizar la delincuencia juvenil en toda su complejidad. Soy Diana Masís, los saludo desde Londres y en Santiago está Silvia Peña con nuestro invitado. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Diana? Pensé que estabas rapeando, cambiando de estilo. ¿Se me da bien? ¿Se me da bien rapear? ¿Se te dio? Sí. Muy bien rapeado. Sí, un poquito más rápido y estamos listas. Pero yo, voy a practicar, yo no le hago el rapeo, así que... Bueno, delincuencia juvenil es un gran tema. Se está hablando harto de subir penas a los menores infractores. También se ha hablado en algún momento de bajar la edad de los 14 a los 12 años, o sea, niños. ¿Tú, Diana, tienes un niño de 11? Yo tengo un niño de 12 años. O sea, está listo. No. Que es un delincuente, claro. Delincuente juez. Pero bueno, de eso estamos hablando y para ir en profundidad vamos a hablar con un especialista, que es nuestro invitado de hoy, que es Gonzalo Berríos. Él es el director de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también es profesor del Departamento de Derecho, ahí me pierdo, procesal. De Ciencias Penales, ¿no? De Ciencias Penales. Es que entre procesal, penal, para nosotros bueno, es sinónimo. Poco a poco estamos aprendiendo mucho con Silvia aquí de derecho y todo el lenguaje de los abogados, Gonzalo. Bueno, pero bienvenido. Antes de entrar al tema de lleno, comentar un poco este movimiento de la música urbana, donde estos jóvenes hablan directamente de que viven entre balaceras, que viven en entornos con drogas, con delincuencia. ¿Qué representa este movimiento musical desde tu punto de vista? A ver, yo creo que el arte, la cultura siempre, o al menos en una buena medida, lo que representa son las vivencias de los seres humanos, ¿no? Los entornos en los que viven, las situaciones que experimentan, que sufren, los problemas que tienen, ¿no? Desde los primeros mosaicos griegos, el arte rupestre hasta el día de hoy, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Contar lo que se vive en los barrios más marginados, en los barrios más complejos de nuestra sociedad. Y por supuesto también hay algo, ¿no? De una cierta cultura que valora de alguna manera ese modo de ser, ¿no? Yo creo que hay una combinación de ambas situaciones, no solo en Chile, sino que en toda esta cultura a nivel mundial. A nivel global, claro. Pero bueno, vamos a lo legal. Esto es importante también en la inspiración de algunos, ¿no? Pero lo que decíamos en la introducción, ¿qué se busca con esto de rebajar la pena? O sea, no rebajar la pena, la edad, subir las penas para los menores entre 14 y 15. Sí, a ver, hay que contextualizar esto en dos cosas. Primero, hay que decir que hay una importante reforma al sistema de justicia juvenil de Chile que implica la superación definitiva del CENAME por el Servicio de Reinserción Social Juvenil que está a cargo de los adolescentes infractores. Y esa reforma se está implementando gradualmente en Chile, culmina su implementación en enero del próximo año aquí en la Metropolitana, en O'Higgins y en Valparaíso. Y esa reforma pasó por 3 gobiernos, y eso creo que es muy importante de destacar, ¿no? Pasó por el gobierno de Bachelet, por el gobierno de Piñera y por el gobierno actual del presidente Boric. Y es una política bien fundada.
Y digo eso porque todas estas mociones parlamentarias que plantean a veces rebajar la edad como si fuera una solución, que plantean aumentar las penas, la verdad es que no tienen sustento, no previenen nuevos delitos, no rehabilitan a los adolescentes infractores, ni tampoco van a reparar efectivamente a las víctimas. Es lo que habitualmente llamamos populismo penal, ¿no? O sea, son señales de humo, pero literalmente de humo, ¿no? Porque no tienen ningún contenido. De eso yo creo que es lo que estamos hablando y por eso es que hay cierta resistencia en el mundo que sabe de esto y en los gobiernos que también han tratado la materia. Estamos conversando con Gonzalo Berrío sobre delincuencia juvenil. Gonzalo, hablabas de este populismo penal y hablábamos también con Silvia de que es muy mediático, esto el portonazo en el noticiario, el robo, etcétera. Ahora, si hubiera que hacer un dibujo de la delincuencia juvenil, ¿qué dirías? ¿Cuáles son los delitos más comunes? ¿Es un problema realmente grande en nuestro país en comparación con el mundo? ¿Cuál sería esta imagen o este cuadro? Sí, voy a mostrarles un pequeño gráfico que a ver si se ve bien, que parte el año 2008 a el 2024 y ustedes como podrán ver es que hubo un fuerte descenso desde el inicio de esta ley que tiene 18 años hasta la pandemia, que es este periodo de acá en que todos los datos bajaron y efectivamente post pandemia hemos tenido un repunte pero que todavía no alcanza las cifras del año 2016. Entonces tenemos un problema, yo creo que no hay que negarlo, pero su magnitud es una magnitud relativamente acotada. Y para darte otros datos comparativos entre el problema de adultos y adolescentes, los robos es uno de los principales delitos que cometen los adolescentes, pero son el 22% de los robos, el 78% los cometen los adultos. En el caso de las lesiones, el 92% son adultos. En los delitos de drogas también es el 92,5% adultos. Homicidios, 93% adultos. Delitos sexuales, 88% adultos. Entonces, claro, tenemos un problema en los robos, tenemos un problema en las lesiones, tenemos un problema en los delitos sexuales, porque uno tiene que estar mirando qué pasa dentro de los adolescentes, pero el mayor problema lo tenemos en el mundo adulto, ¿no? Tenemos estigmatizada la juventud con esta idea de que son los principales responsables y causantes de este flagelo que es la criminalidad. Sí. Pero mira, gran falacia gran idea es la que resulta falaz en este caso, ¿no, Silvia? Sí, ahora es curioso que por qué se destaca y los medios van hacia allá. Hay cierta, se muestra en general la violencia, ¿verdad? O sea, claro, yo que soy un observador de este tema de ya hace mucho tiempo, la verdad es que esto tiene una cierta recurrencia. Cada cierto tiempo el tema de la delincuencia juvenil se toma la agenda, la delincuencia se toma la agenda, y no es de los últimos 20, 30 años, sino que incluso un poco antes uno ha visto este fenómeno. Yo no soy el experto en temas de comunicación, aquí estoy rodeada de dos expertas, pero claro, a veces un poco en broma, en verdad, más que medios de comunicación se habla de miedos de comunicación, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta por qué los adolescentes, cuando los datos matan relatos, ¿no? En esa materia. Con esto yo no quiero decir que no haya un problema, y por eso que hubo una reforma legal muy importante y una inversión millonaria en el Servicio Nuevo de Reinserción Social Juvenil para terminar con el Sename, porque ahí hay una apuesta, ¿no? Aunque sean no tantos adolescentes como muestran los datos, tenemos que hacernos cargos de aquellos que cometen delitos. Y respecto a aquellos que cometen delitos, hay que distinguir, ¿no? Hay muchos adolescentes, diríamos que casi de manera masiva, que cometen alguna infracción penal en su vida, ¿no? Es relativamente normal. Pero el problema está en un grupo más pequeño, más reducido, que son más persistentes en la criminalidad, que suelen terminar además en criminalidad adulta, y con ellos es, por cierto, donde uno debiera destinar los principales recursos, y yo apostaría a que este nuevo servicio de reinserción, que tiene más recursos que el Sename, que tiene más fundamentos y experiencias comparadas, pueda funcionar antes que entremos a modificar algunos aspectos legales sin mucha evidencia. Uh-huh. Y Gonzalo, podríamos describir, claro, es bien interesante lo que dices, porque finalmente hay por un lado una estigmatización, no hay tantos delincuentes que son menores, por lo que has dicho hablando de las cifras, pero existe un perfil
existen entornos comunes entre los jóvenes que delinquen, hay factores de riesgo que hacen que algunos cometan este tipo de delitos. Sí, respecto a aquellos adolescentes más persistentes en la actividad delictiva, porque la mayoría de los adolescentes pueden cometer un pequeño hurto, un delito de daño, etcétera, se dan factores de riesgo, como se les conoce, ¿no? Por ejemplo, la deserción escolar. Pensemos que en Chile el año 2023 hubo 32.000 adolescentes de la enseñanza media desvinculados del sistema escolar, ¿no? Estamos hablando de 32.000, y acá hablamos de cifras más o menos parecidas de adolescentes infractores. No quiero decir que haya una correlación automática, pero es una preocupación. Los problemas de salud mental asociados al consumo problemático de droga, los problemas de depresión, los barrios, el problema de los adolescentes que son grandes imitadores, ¿no?, del mundo adulto. Entonces, si nosotros por un lado estamos mostrando a través de las canciones o de lo que ven en el barrio que el que opta por el delito le va a ir mejor en la vida que el que opta por los medios legales, es una imagen muy poderosa. Y si además machacamos que el sistema no funciona, entonces, bueno, esto me va a salir gratis, ¿no? Fíjense que hay una cosa media circular. La propia idea de que el sistema penal no funciona, que genera impunidad, al que lo escucha le dice, bueno, entonces esto es fácil, ¿no? Entonces yo creo que hay un perfil desde ese punto de vista, también aquellos que pertenecen a familias con una tradición, por decirlo así, delictiva, son complejos, ¿no?, de salir de ese mundo. Pero barrios empobrecidos, barrios desorganizados, donde no hay uso del tiempo libre, donde el Estado no está presente en términos positivos, claro, son un caldo de cultivo importante para esta delincuencia más dura, ¿no?, más crónica en materia de jóvenes. De ese perfil, yo alguna vez leí que hay como una ruta de algunos, ¿verdad?, que muchos mueren a los 15 años. Los que empezaron una carrera delictiva como a los 12, y que el que pasa de los 15 años llega a los 18 y es como que los 18 es una meta, pero pareciera que es vivir a concho esos años que hay entre los 12 y los 18, y ¿qué hay de verdad en eso? Sí, esa idea como de la vida loca, que es vivirla a concho. Y que muestran en las redes. O sea, en Instagram me robé el auto no sé cuánto, y con la pistola. Sí, yo creo que hay más biografías así, pero no un dato muy generalizable, ¿no? Si no, tendríamos una cantidad de muertos de 15 años enorme, ¿no? Y la verdad es que hay muchos adolescentes que mueren como en homicidios, pero no en ese tipo de cifras. Pero yo creo que el concepto que está detrás de la vida loca, de aprovechar las oportunidades, porque al final eso de mostrarse es bien contradictorio nuevamente, ¿no? Yo muestro los billetes, muestro el blin blin en su época, como se hablaba, y estoy generando evidencia contra mí mismo, ¿no? Pero es mostrar algo que no suelen tener también, que es reconocimiento social. El delito, a veces la propia pandilla, ¿no? Se ha estudiado mucho esto, le da a estos jóvenes un espacio de sobrevivencia que no tienen en otros lugares más prosociales, ¿no? O sea, hay mucho... esta idea, perdona Gonzalo, de no tengo nada que perder, ¿también? O sea, y de hecho la mayoría de estos adolescentes no tienen nada que perder en la vida. Claro, no tengo nada que perder, entonces robo, entonces vivo la vida loca y entonces me arriesgo, total... Así es, y ese es un problema, ¿no? Porque no queremos, por supuesto, ni víctimas de delitos, ni tampoco que la gente se ande muriendo por este tipo de situaciones. Y súmale a eso que los adolescentes, por su propia etapa de la vida, son más impulsivos, les gusta tomar riesgo, la recompensa inmediata, que no solo la da el link en Instagram, sino que también una acción emocionante, es parte de lo que su cerebro les gatilla y les pide, ¿no? Entonces, por eso que hay que tener una política especial para ellos, y por eso tampoco es razonable que pensemos en castigarlos como adultos, porque no son adultos todavía. A esa edad todos somos inmortales.
a esa edad. Es muy buena frase. Todos Claro, todos nos creemos inmortales. sí, totalmente. Y cosas que hicimos a esa edad, ahora seguramente ni siquiera se nos pasaría por la cabeza. No hacerlo. haríamos. Lo que decías tú, un hurto o algo así es parte como del riesgo que haya cierta edad. Bueno, sabes que llega el momento de cobrarte algo aquí muy, muy importante, que es nuestra fianza. A ver, díganme. ¿Cierto, Silvia? Le pedimos Exacto. a nuestros No hay invitados deuda que no nos se pague, traigan ¿no? un regalo, algo interesante también para nuestros auditores. ¿Y de qué se trata? Cuéntanos. Sí. Una canción era, ¿no? Sí, yo les había compartido una canción antigua, un poco hip hopera, o por lo menos en parte, que se llama Chorizo Ampón, de Sí. un grupo Frijoles, ¿no? Y que, poco parecida a la canción introductoria, también narra la historia de Tony, que es un joven infractor que está viviendo esta vida loca y que cuenta un poco este drama, ¿no? De yo cometo delitos, soy familia de ladrones, me quiero salir, pero no puedo salir. Y además hace un guiño a un cantante popular que es Manolo Alfaro, que tenía un tema famoso, muy famoso en las cárceles, además Mamita Caría, y me pareció que era muy simbólico, tal vez un poco antiguo, ¿no? Ante la nueva cultura actual, pero que es una letra que muestra muy bien esta realidad del joven infractor. Creo que se hermana esta canción de Los Frijoles con la música actual, y además que tengo que decir que yo entrevisté a Los Frijoles cuando tuvieron una corta carrera. Muy corta. Y un par de éxitos más, sí. Que me dio mucha curiosidad cuando tú trajiste esta canción de Los Frijoles, Gonzalo. Muy bien, esa era la canción, esa era mi fianza. Muy Pero bien, haberla pagado. muy buena fianza. Yo creo que va a poder salir. Estás escuchando Derecho al Aire, un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con Diana Macís y Silvia Peña. Y volvemos, estamos conversando con Gonzalo Berríos sobre delincuencia juvenil. Vamos a volver al tema. Hay factor de riesgo, es lo que yo he leído también y que me ha tocado reportear, en los niños institucionalizados. ¿Qué tan así es? Porque siempre se ha dicho, va al Sename, seguro es carrera de delincuente, etcétera. Sí, hay algo de eso, porque, bueno, por algo, de hecho, los distintos gobiernos le han puesto término al Servicio Nacional de Menores, separándolo en dos nuevos servicios. Hay uno que está un poquito más flojo, que es Mejor Niñez, el de reinserción está instalándose, esperemos que funcione bien. Pero claro, en algunos casos hay una cierta continuidad que parte por el abandono, ¿no? O sea, el que termina institucionalizado en el viejo Sename, hoy Mejor Niñez, es porque ha sido abandonado, maltratado, y eso cambia, ¿no? La percepción del mundo de esos adolescentes, se las tienen que arreglar por sí mismos en algún momento, sufren violencia, pueden seguir el camino del delito como adolescentes, de menores, como a veces lo dicen ellos mismos. Y claro, también hay una estadística, no la recuerdo exactamente, pero que se estudió en la población carcelaria adulta y un número muy importante había pasado por ese Servicio Nacional de Menores en la materia. No todos, por cierto, ¿no? Pero claro, esto parte muy temprano y por eso que la prevención, que no es lo mismo que rebajar la edad de responsabilidad penal. La prevención es algo muy importante y es donde tal vez no hemos hecho todavía lo suficiente. Adelantarnos, ¿no? A los 8, a los 9, a los 10, a los 12 años. Hay factores de riesgo que hay que trabajar con la comunidad, con la familia. Hay algunos programas, pero por cierto yo invertiría ahí mis esfuerzos legislativos, presupuestarios, para que sean los menos, ¿no? Que lleguen después a cometer delitos, y bueno, con ellos los haremos responsables y haremos lo posible por reinsertarlos a la sociedad, que es lo que ya la ley hace con ellos, ¿no? Y en educación, Claro. porque hay muchos, niños de Mejor Niñez ahora que salen y finalmente hacen un camino normal, por así decirlo, ¿no? Sí, claro, pues si no estaríamos llenos de infractores y no están así. Así como hay factores de riesgo, hay factores protectores y aunque a veces no lo pueden manejar bien, hay gente que logra, por esto llamado de la resiliencia, ¿no?
salir de estos entornos complejos y no involucrarse en actividades delictivas. Pero la presión es muy fuerte, ¿no? Nuestra sociedad demanda éxito y el éxito está muy reducido socialmente, ¿no? O por lo menos esa idea del auto de lujo, de la casa de lujo. Entonces, claro, optar por medios ilegales como el delito, a veces viendo que en el mundo adulto eso se ha normalizado, o en algunos momentos atrás. Entonces, claro, el efecto de imitación que yo les decía es muy importante en los adolescentes. Ellos se fijan en los adultos mucho. Y Gonzalo, ¿y qué dirías que son esas como protecciones o esos factores que pueden ayudar a que no se siga en ese camino y se salga? Es como al revés de los factores de riesgo. Si hay familias con problemas, bueno, tenemos que ayudar a esas familias porque una situación de apego y prosocial es importante. Intervención en los barrios para que haya más oferta de alternativas deportivas, culturales, etcétera. Que la educación no tengamos esos niveles de desvinculación. Antes lo llamábamos deserción escolar, exclusión escolar, porque la escuela es muy importante, pero la escuela está viviendo su propia crisis. El consumo problemático de drogas y de alcohol también es un factor relevante, aunque en eso hay bastantes recursos por parte del Estado. Pero claro, todo esto siempre se queda corto, ¿no? Se queda corto, claro, se queda corto. Me interesaba preguntar sobre un fenómeno que apareció a partir de una serie que fue muy conocida, que Adolescencia, no sé si la viste, mucha gente la vio hace muy poco, y llamaba la atención justamente en esa serie cómo un niño de 13 años es detenido por la policía con un nivel de armamento y un nivel de violencia como si fuera un terrorista, ¿no? Finalmente el niño no hacemos spoiler, ¿no? No hacemos spoiler. Yo no la he visto, pero no importa. No vamos a hacer spoiler. Entonces, ¿qué te pareció esta serie? ¿Refleja la realidad para la gente que la ha visto y para quienes no la han visto? Interesante verla. Yo creo que es una especie de realidad aumentada, porque ese tipo de casos que, por cierto, hay, ¿no? De violencia extrema, homicida, incluso con alguna connotación de género, como ocurre en la serie, existe. Pero como yo les decía, en términos de números, aunque cada víctima es valor en sí mismo, son pequeños. Entonces, es una realidad aumentada. Por cierto que a mí también me llamó mucho la atención algo que otros lo sintieron como un procedimiento adecuado, pero claro, era como si alguien tuviera una bomba a punto de detonar, ¿no? Sí. Es muy impresionante. Sí. Pero claro, yo creo que muestra los casos extremos. Los casos extremos de criminalidad que muchas veces tienen, de criminalidad infanto-juvenil, que muchas veces tienen una base a veces de salud mental, ¿no? Que hay que tratar, pero que por suerte no son la mayoría. Los ingleses tienen un sistema especial, ¿no? En esta materia que ha sido muy criticado por la edad a la que ellos comienzan la responsabilidad, pero también es cierto que ellos apuestan mucho, en buena parte, a la rehabilitación de los infractores, ¿no? Es como un sistema con varias manos, ¿no? Mano dura, mano blanda, mano intermedia, etcétera. Pero igual creo que es una buena serie porque muestra otros problemas, ¿no? Que aquí nada no llega a Chile, todo termina llegando, seguramente ya está dando vuelta ahí esta cultura de los llamados incels que ha penetrado muy fuerte a través de redes sociales, que no tiene ninguna base empírica, que es como una especie de contrarrespuesta al movimiento feminista, y yo creo que claro, que es peligroso porque puede estar en la base de agresiones sexuales o odio de género en esta materia, ¿no? Hay que estar alerta a las redes sociales en ese caso. Totalmente, en ese punto. Sí. Y ahí, volviendo un poco al tema principal en que estábamos, ¿alguna experiencia hacia dónde mirar? Que haya resultado, que vaya por algún camino. Sí, a ver, es difícil mencionar como un país porque lo primero que decimos que nos dedicamos a esta materia es no se hagan ilusiones, siempre va a haber delitos. La idea es que lo tengamos controlado, mitigado, que sea el menos posible, pero nos ha acompañado en la historia de la humanidad desde siempre. La idea es controlarlo. Y en eso más bien yo diría que hay programas importantes. Por ejemplo, a propósito de la víctima, para no usarla solo como un medio de propaganda o utilizarla para sacar réditos políticos de corto plazo,
si de verdad nos interesa la víctima, hay todo un movimiento de la llamada justicia restaurativa, que lo que busca precisamente es que el infractor y la víctima puedan reparar el daño en una conversación, en un diálogo, y eso hay mucha experiencia positiva en Irlanda del Norte, en Bélgica, incluso en nuestro país. Esa es una novedad del sistema que nosotros estamos implementando, que es la mediación penal. También hay programas para trabajar con infractores para que dejen la actividad delictiva que funcionan y que tiene evidencia de que funciona. Claro, para hacerlo hay que tener profesionales entrenados, bien remunerados, una cantidad de jóvenes por programa que permita funcionar. Sin esto los misterios no son muy grandes. Pero yo no hablaría de países, sino que como de experiencias que puedan haber en algunas materias en particular. Y los centros privativos de libertad generan reincidencia, pero claro, lo que sabemos es que tienen que ser pequeños, no pueden estar hacinados. A Chile lo condenaron, se hizo pública ahora en febrero de este año una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque, y este sería como creo que una última gran idea que quiero plantear, porque el año 2007, cuando partió esta ley, que ya cumplió la mayoría de edad, tiene 18 años de vigencia, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, hubo un grupo de especialistas, los cuales tuve el honor de participar, que le dijimos al Congreso y al Gobierno, no están todavía las condiciones para partir adecuadamente esta nueva reforma, ¿no? Incluso acuérdense que se habló en un momento del Transcename, ¿no? En aquellos años. Bueno, 4 meses después de que entró en vigencia esto, en base a básicamente la pelea chica de la política, hubo un incendio en el Centro Privativo de Libertad de Puerto Montt. Se murieron 10 adolescentes infractores y la Corte Interamericana, 18 años después, condenó a Chile no solo por esos 10 muertos, sino que además por las condiciones de privación de libertad de más de 270, 280 jóvenes que estaban hacinados en otros centros. En un centro hacinado, que es donde llegan los adolescentes más complejos, ¿no?, de delitos más graves, no puedes hacer absolutamente nada por ellos, más bien se reproduce la violencia en esos espacios. Solo se empeora la situación en esos espacios. Solo se empeora. Sí. Ya nos está quedando el tiempo justo para despedirnos, Diana. Así que... me parece tan interesante todo esto que hemos estado conversando. Además que, Gonzalo, nos has puesto en contexto para entender también que cuando se hace mucho alarde de este gran, terrible problema, bueno, hay que ver que es acotado, que no tiene comparación con la delincuencia adulta y que básicamente se está trabajando también. ¿Podemos tener un poco de esperanza? Pregunto. Yo tengo esperanza, yo no la he perdido y le tengo mucha esperanza a la nueva política de reinserción social, que insisto, pasó por 3 gobiernos de signos distintos y eso demuestra que fue elaborada con seriedad y creíble, ¿no? Y por eso que uno no espera que haya cambios así a matacaballo, sin pensarlo muy bien, porque pueden echar por la borda lo que se ha pensado con bastante seriedad. Hay esperanza. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. No, gracias a ustedes dos. Contarnos a nosotros y a nuestros auditores en lo que estamos con la delincuencia juvenil, infantil en realidad también. Así que gracias. Cerramos acá, nos vemos el próximo miércoles en otro capítulo de Derecho al Aire. Chao. Chao. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentó Derecho al Aire, todos los miércoles a las 6 de la tarde con Diana Masís y Silvia Peña por la 102.5 Radio Universidad de Chile.